Shabbat Shalom familia, bienvenidos a otra enseñanza. Nuevamente repetimos la introducción, en un momento nos equivocamos al iniciar la transmisión, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Bienvenidos a otra semana en el cual profundizamos nuevamente, escudriñamos, nos sumergimos en la Torá del Eterno Dios. Ya estamos casi un cuarto de ciclo de las 54 porciones anuales de la Torá del Eterno. Donde, como menciono, es el fundamento de vida de nuestro pueblo, de los profetas, de los apóstoles. Yeshua enseñó la Torá, sus apóstoles enseñaron la Torá, así como los salmos escritos de los profetas y toda la escritura que el Eterno inspiró a través de sus escogidos, de su espíritu en sus escogidos. Y entonces en esta porción tenemos la número 19 para enseñar sobre el tabernáculo, las interpretaciones de varios de sus elementos, de muchos de sus elementos, el diseño que el Eterno Dios le mostró a Moisés en el monte, para que fuese replicado y de esa forma sea sombra de lo que iba a ser el Mesías y que vendría a ser el Mesías. Buen día, querida familia, Shabbat Shalom para todos, bendiciones a las personas que se van conectando, que se vayan conectando con nosotros en esta preciosa mañana, como siempre pues dando gracias al Dios eterno porque nos permite una vez más poder guardar este día de Shabbat, poder compartir la Torá del Eterno con todos ustedes y bueno, poder juntamente a través de este medio que el Eterno nos regala, que es a través de este Facebook Live, pues poder conectarnos y poder transmitir lo que el Eterno Dios nos enseña a través de su Torá, a través de su palabra, y de la misma manera pues decirles que si tienen algún comentario también estamos prestos para poder leer los comentarios que ustedes tengan que hacer y bueno, estamos para complementarnos. Como bien lo dijo mi esposo, estamos en la enseñanza número 19, la cual se titula Terumá y significa ofrenda alzada. Esta enseñanza la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, a partir del verso 1 hasta el capítulo 27, verso número 19, perdón. Bien, antes de iniciar con los primeros versículos que comprenden el capítulo 25, queremos definir un poco más a detalle lo que significa esta palabra teruma y investigando un poco, esta palabra también significa o también implica lo que es donación, lo que es don, lo que es dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Y viene de la palabra run, que significa alzar o elevar. Entonces ya vamos a ver el porqué de este título, el porqué del nombre de esta parashá y en todos los significados que comprende esta enseñanza, el título de esta enseñanza. Y es que nos enseña en el capítulo 25 del libro de Éxodo, que dice la escritura que el Eterno le dice a Moisés, le habla a Moisés y le dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces, este primer versículo comienza el Eterno hablándole a Moisés, comienza el Eterno diciéndole a Moisés que le transmita al pueblo de Israel, que le transmita a todas esas personas que tomen ofrenda para el Eterno, que queda bien esto, bien claro, para el Eterno. Y muy importante dice acá que esto debía darse de voluntad y de corazón. Entonces, en esto se basa el nombre de esta enseñanza, terumá, de poder entregar ofrenda al Eterno, de poder darle algo al Eterno, pero que sea de voluntad y de corazón, que sea voluntariamente, no debía ser por imposición, no debía de ser por obligación, sino que el pueblo debía de lo que ellos iban a entregar, debían de hacerlo de forma voluntaria.
Y ya vamos a estar viendo en los siguientes versículos que aquellas cosas que el eterno Dios le pide a Moisés que ellos debían ofrendar eran cosas sumamente, por decirlo de esta manera, costosas, eran algo que tenía valor. Entonces no era bueno que el pueblo fuera a entregar esto de una manera por alguna obligación, sino que tenían que hacerlo de corazón. Y esto es lo primero que nos enseña la parashá, es lo primero que nos enseña la enseñanza, que cuando nosotros vamos a entregar algo para el eterno Dios, cuando nosotros vamos a dar ofrenda al eterno Dios, debe de ser voluntaria y debe de ser de corazón. No podemos entregar algo, no podemos entregar una ofrenda para que simplemente digan, ay, pero esta persona, o que el pastor diga, esta persona sí da buenas ofrendas, o qué corazón tiene esta persona. Debemos de hacerlo para el Dios eterno, debemos de hacerlo por amor al Dios eterno y de corazón. Recordemos que en la escritura pues se nos enseña acerca del diezmo, que es una obligación de parte de nosotros poder entregar el diezmo al eterno, pero de las ofrendas se hablan que son voluntarias. Entonces, luego de esto dice el versículo número 3, que estas son las ofrendas que recogeréis entre ellos. Y aquí comienza a desglosarse entonces todo lo que el Eterno necesitaba para la construcción del tabernáculo. Y se menciona entonces, lo primero que dice es que debían recoger oro, plata, bronce, debían de recoger azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción. También debían de ofrendar lo que eran piedras de ónice, piedras de engaste. Entonces todo esto el Eterno le transmite a Moisés que debía pedir al pueblo para la construcción del tabernáculo. Ya luego en la siguiente parashá vamos a estar viendo más a detalle también lo que el Eterno indica acerca de las vestiduras sacerdotales y acerca de la consagración de Aarón y sus hijos. Entonces el Eterno Dios estaba preparando todo esto, pero necesitaba a un pueblo que tuviera un corazón rendido, que tuviera un corazón voluntario para poder entregar todo esto. En 2 Corintios 9:7 nos enseña la escritura que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Entonces, al momento de nosotros dar algo al Eterno, al momento de nosotros ofrendar algo al Eterno Dios, independientemente de la cantidad que uno pueda dar, como bien lo enseña este versículo en 2 Corintios, es lo que uno pueda proponer en su corazón y de acuerdo a las posibilidades que una persona tenga, porque si dos personas van a ofrendar algo y una persona va a ofrendar $10 y la otra va a ofrendar 100, no quiere decir que una es más importante que otra porque está dando más, porque quizás la que está dando 10 es lo único que tiene, pero está dando de lo único que tiene. Entonces, lo fundamental y lo indispensable acá es nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón a la hora de nosotros sembrar, a la hora de nosotros ofrendar algo para el eterno Dios? Y esto aplica también para nuestras congregaciones, el lugar en donde nosotros estamos cuando nosotros vamos a dar algo. ¿Cuál es esa intención de nuestro corazón al momento de dar y de sembrar algo para el Dios eterno? Somos dadores alegres, lo estamos haciendo porque queremos que la congregación se vea bonita, queremos que honrar al Dios eterno simplemente con esto, o lo estamos haciendo con otras intenciones. Bien. Luego dice en el versículo 8, como bien dijimos ya, entonces en estos versículos se iba definiendo todo lo que el pueblo debía llevar. Luego dice el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en ellos. Y habitaré en ellos. Algunas versiones en la escritura dice habitaré en medio de ellos, y me llamaba mucho la atención porque al momento de estudiar este versículo pues habían varias versiones, habían varios puntos de vista, y algo importante acá es que en el texto hebreo la escritura nos enseña que el Eterno en sí quería morar
en ellos, es decir, todo lo que tenía que ver con el diseño del tabernáculo, todo lo que tenía que ver con esta construcción, era porque el Eterno quería derramar de su presencia, quería derramar de su Shekinah en el pueblo de Israel. Entonces fácilmente el Eterno pudo haber dicho, y yo residiré en él, y yo residiré en el tabernáculo, pero el verdadero sentido de todo esto es que el Eterno quería una morada en el corazón de cada uno del pueblo de Israel que había entregado su corazón al Padre. Entonces, más allá de verlo desde un punto de vista físico, el Eterno quería morar, el Eterno necesitaba morar en el corazón de cada uno de los del pueblo de Israel. Recordamos también que todo lo que tiene que ver con la construcción, con el diseño del tabernáculo, con los utensilios, con todos los materiales que se utilizaron, nos hablan de Yeshua. Entonces, hoy en día nosotros somos ese tabernáculo. Hoy en día el eterno Dios mora en nosotros. Entonces, qué hermoso poder ver todo esto, como el Eterno prepara lo que él quería hacer y este diseño que él quería transmitir al pueblo. ¿Qué es lo que se nos enseña entonces? Que el Eterno nos da un diseño, el Eterno le muestra el diseño a Moisés y le pide qué debía hacer, qué cosas, cómo iba a ser este diseño, qué materiales iba a utilizar, porque él quería derramarse en medio del pueblo. Entonces el Eterno Dios también en este tiempo nos entrega a nosotros un diseño, el Eterno nos convoca a nosotros también como ese tabernáculo viviente que somos hoy en día, porque Él quiere derramarse en medio de nosotros, Él quiere derramar su palabra, Él quiere derramar sus diseños y quiere darnos lo que Él tiene para nosotros en este tiempo y en este día. Así es importante ver cómo los materiales para la construcción de el lugar donde el Eterno iba a habitar en medio de ellos debía salir del corazón de su pueblo. Esto es de suma importancia, ya que el motivo por el cual entonces el Eterno mora en medio de ellos es también por el corazón dador de su pueblo, para proveer de lo necesario para que el eterno Dios habite en medio de ellos. Fue un trabajo conjunto, fue no solo el aporte de los constructores, de los que fabricaron, de los que aportaron el diseño, sino que aquellos también de los que aportaron los materiales. Esto nos habla también de que no se trata de una sola persona, no se trata de una sola figura, no se trata de un solo pastor, porque él es la máxima autoridad de una congregación, sino se trata de todo el pueblo en general, para que el Eterno habite en medio de ellos. Hoy en día, ciertamente a través de Yeshua, 1 Corintios dice que nosotros somos el tabernáculo en el cual el Eterno Dios habita y que somos posesión de Él. Nos entregamos a Él voluntariamente para que Él habite en nuestras vidas, en nosotros. Pero también dice la palabra que habitan los hermanos juntos en armonía. Y donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él también está en ese lugar. Entonces, aunque nosotros somos portadores de la presencia del Eterno, ya a través del sacrificio de Yeshua debemos entender de que nuestro corazón siempre está delante del Eterno para separar aquello que le pertenece a Él, no solo en cosas materiales, sino también en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra disposición, nuestra entrega, nuestro sometimiento a Él, porque Él habita en medio de nosotros. Para ellos fue, hagan esto, o hizo este llamado porque va a habitar, pero en nosotros es porque ya está en nosotros. Entonces es importante tener siempre claro en nuestra visión, en nuestro día a día, que el Eterno está en nosotros. Por más que nos queramos encerrar, miremos hacia los lados para ver si nadie nos ve, estemos en un lugar apartado porque no hay nadie cercano y podemos hacer algo porque nadie nos va a ver, el Eterno está en medio de nosotros, está en nosotros y Él nos está viendo. Entonces, pueblo, es tiempo de ser radicales, es tiempo de ser radicales en llamar bueno a lo que es bueno, en ver la luz en lo que hay luz,
en hacer lo que es correcto delante del eterno Dios, porque somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, si somos luz en medio de las tinieblas, con el Eterno habitando en nosotros, ¿cómo vamos a pretender que porque alguien no nos ve, entonces no está pasando nada? Tenemos que ser radicales en caminar alineado al eterno Dios. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Adón, nuestro Padre bueno, y habita en nosotros. Así es, y avanzando luego con esta primera porción, este primer episodio donde se nos habla acerca de las ofrendas que debían de entregar para el tabernáculo, dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así haréis. Entonces, acá este versículo también es sumamente importante y nos recuerda también algo similar de cuando el eterno Dios le da a Noé el diseño acerca de la construcción del arca. Noé tiene también ese encuentro con el Dios eterno, él le da una instrucción, él le da un diseño y le habla acerca de la construcción del arca. Le dice qué debía utilizar, qué materiales iba a utilizar, qué dimensiones iba a tener el arca. Ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. Noé no sabía lo que era un arca, pues no se había mencionado en la escritura acerca de esto. Sin embargo, él lo hizo y el Eterno también le dijo que debía hacer conforme a todo lo que él le ordenara. De la misma manera, acá se le da esta instrucción también a Moisés. El Eterno le habla, le dice qué necesita. Vamos a ir viendo cada una de las especificaciones en cuanto al tabernáculo, qué dimensiones iba a tener, ya vimos los materiales que se requerían, cómo iba a hacer esto, qué telas iban a utilizar y muy importante lo que el Eterno le transmite, no solo para Moisés, sino también al pueblo y a los que iban a colaborar en cuanto a la edificación, a la construcción del tabernáculo, que conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo y todos sus utensilios, así lo haréis. Y queremos nuevamente hacer énfasis en esto, en la importancia que hay cuando el eterno Dios nos entrega una palabra, cuando el eterno Dios nos entrega un diseño, que nosotros podamos aplicar aquello, que nosotros podamos implementar aquello de la manera en que el eterno Dios nos está hablando y nos está dando las indicaciones, porque suele suceder que muchas veces entonces nosotros queremos aplicar de nuestra creatividad o queremos aplicar de acuerdo a nuestro racionamiento, pero cuando el eterno Dios nos dice algo, cuando el eterno Dios nos da un diseño, ya sea para la familia, ya sea para tu congregación o para algo en específico, debemos de cerciorarnos de que nosotros vamos a aplicar el diseño como el eterno Dios nos está encomendando y nos está enviando a hacer algo. Recalcamos también y repetimos entonces que el tabernáculo representa a Yeshua como el diseño por el cual eran redimidos los pecados y vendría la salvación al mundo. Tú y yo somos entonces parte del diseño del Padre Celestial. Tú y yo somos parte de ese diseño, somos parte de la palabra, de lo que el eterno Dios ha dicho. Y una palabra clave también que encierra todo lo que hemos venido leyendo hasta ahora y lo que nos transmite el verso número 9 es obediencia, que nosotros podamos tener un corazón obediente, que nosotros podamos tener un corazón sumiso y rendido a la palabra del Eterno. Algo también importante que podemos ver acá en estos primeros versículos es el poder escuchar la voz del Eterno, el poder oír su voz y el poder saber cuáles son los diseños. Si nosotros nos alineamos a la palabra, si nosotros nos alineamos a la Torah y escuchamos la voz del Eterno, vamos a tener sus diseños y no vamos a andar por el mundo desorientados, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Y esto es lo que nos transmite Moisés en estos primeros versículos, ese poder nosotros tener ese corazón rendido a los llamados del eterno Dios, a las convocaciones del eterno Dios, a las convocatorias del Padre eterno, el poder acudir para nosotros poder escuchar su voz, poder saber cuáles son los diseños que quiere el eterno Dios hacer y de esta manera entonces nosotros poder aplicar ese diseño como el Eterno nos está hablando.
Sí, recordemos que el Eterno llama a Moisés al monte para mostrarle el diseño. Él le dice, o estando en ese punto, Moisés obviamente físicamente va caminando, ascendiendo al monte, pero al llegar a la cumbre, al llegar al lugar donde el Eterno lo llama, él es sacado de la órbita, es llevado arriba por el eterno Dios para mostrarle el diseño, para recibir esa revelación de cómo implementar toda la estructura que el eterno quiere que se haga. Así como está arriba, como lo dice el libro de Hebreos, así como le fue mostrado a Moisés, así debía ser replicado en la tierra, es decir, él fue llevado arriba por el eterno Dios, fue sacado de esta dimensión, de esta limitación, para que le fuese entregada una revelación mayor de lo que había recibido hasta ahora. En este punto, el eterno Dios no solo le demuestra de forma general este diseño, sino que le da específicamente detalles, le da materiales, detalles, cómo debía hacerse, al punto de que no iba a quedar solamente en él, sino que iba a ser también impartida sobre los que iban a participar dentro de la construcción. Porque recordemos que no fue Moisés quien solamente él tomó un martillo y empezó a darle forma a todo este tabernáculo, sino que fue un trabajo conjunto. Entonces el Eterno le entrega el diseño a Moisés a través de esa revelación mayor para transmitirla sobre el pueblo, al punto de que ellos también, al caminar y acceder a esta revelación, también les sea revelado y abierto los diseños de los trabajos específicos que iban a hacer cada uno. Repito, nuevamente nos habla de que no se trata de un solo hombre, no se trata de un solo líder, se trata de un cuerpo, de un trabajo conjunto en el cual todos debemos ser partícipes. Así es, y en cuanto a lo que comentaba mi esposo, pues si quieren tener un poco más de profundidad en relación a esto, les invitamos a que puedan escuchar el video que estuvo grabando y estuvo transmitiendo el día de ayer el apóstol Carlos Soto, y pues habló acerca, más a profundidad acerca de esto, que ese diseño que iban a implementar en la tierra pues era el diseño del tabernáculo celestial. El Dios eterno saca a Moisés de esta dimensión, de esta órbita, para poder mostrarle cuál iba a ser ese diseño y que luego fuera implementado acá. Entonces, si quieren, si desean ver un poco más a detalle en relación a esto, les invitamos a que puedan buscar en el canal del apóstol Carlos Soto y puedan pues tener más información acerca de esto. Entonces, un diseño, ese diseño que el eterno Dios estaba dando era esa representación de ese tabernáculo celestial. Era un modelo, era un proyecto que debían implementar, pero conforme a lo que el eterno Dios había dicho y había establecido. En Hebreos 8:5 nos enseña la escritura, los cuales son figura y son sombra de las celestiales, como le advirtió a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Nuevamente vemos entonces la importancia y lo que el eterno Dios nos enseña para hacer las cosas como Él nos muestra, como Él nos indica. Bien, luego de esto, la escritura nos habla acerca de el arca del pacto. Esta arca del pacto, arca del testimonio, es el mobiliario más sagrado del tabernáculo, es el lugar donde reposaba plenamente la presencia del Eterno, es llamado también el asiento de la misericordia, y los querubines sobre el propiciatorio tenían el aspecto de la adoración. Es importante resaltar que si analizamos detalladamente la secuencia del diseño mostrado a Moisés, los primeros mobiliarios que son descritos son los más íntimos. Entonces, igual de esta manera, el eterno Dios le indica a Moisés cómo iba a ser, de qué materiales iban a estar hecho el arca, cuáles eran las dimensiones que debían
detener. El Eterno Dios les dice también el arca de madera de acacia, cuya longitud debía de tener de largo aproximadamente unos 112,5 centímetros, de ancho debía de tener unos 65,7 centímetros. Recordemos que acá la estamos colocando en las dimensiones que estamos dando son ya en centímetros, en las escrituras se nos indican en codos. Y el alto de unos 67,5 centímetros, y los materiales de los cuales debía estar confeccionada el arca era de oro y de madera de acacia. Bien, es importante mencionar en relación a los materiales acerca del oro y la madera, cómo el oro representa lo incorruptible, representa también la divinidad del eterno Dios, de Yeshua, el Mesías, pero también la madera representa lo corruptible, lo que se deteriora, también representando la humanidad de Yeshua de cuando vino sobre la tierra. Entonces, este recubrimiento, mejor dicho, este diseño, este modelo que el Eterno le dice sobre el arca, será de oro, será de madera de acacia, recubierta de oro por dentro o por fuera. Más o menos pueden ver en ese diseño que muy probablemente hayan hecho 3 cajas para hacer la forma del arca, una de madera, una de oro un poco más pequeña y una de oro un poco más grande, para ser así la interior y la exterior de la madera de acacia. Entonces, Primera de Corintios 15:54 nos habla acerca de esto corruptible. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Entonces Yeshua, él también nos habla de él estando incorruptible, se hizo corrupción y fue vestido nuevamente de incorrupción. De esto entendemos la fabricación del arca del pacto con estos materiales. Bien, entonces entre los versos 10 y 22 de este capítulo 25 se nos detalla entonces los materiales, las dimensiones y lo que debían de realizar, cómo debían hacer, cada detalle que debían de realizar en cuanto al arca. Luego se nos habla sobre la tapa del arca, lo que nosotros o lo que conocemos como el propiciatorio. Esta tapa debía de estar netamente hecha de oro puro y las dimensiones debían de ser de 112,5 centímetros de largo y de ancho 67,5 centímetros. Este espacio que había entre los dos querubines de esta tapa del propiciatorio es lo que se conoce como el asiento de la misericordia, y la palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es la palabra caporet, que significa cobertura, cubierta. Esta palabra también viene de la raíz cafar, que significa cubrir con brea o calafatear, y esto nos recuerda también a lo que el Eterno le dijo a Noé en cuanto a la construcción del arca. Esto tiene que ver entonces también con perdonar, absolver o compensar, expiar, ya que es la misma raíz que viene de la palabra expiación de Yom Kippur. Entonces esto es lo que significa, lo que simbolizaba esta tapa del arca conocida como el propiciatorio. Es decir, el espacio entre los dos querubines se conocía como el asiento de la misericordia. Recordemos que año tras año en la festividad de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre del macho cabrío que fue sacrificado, lo rociaba 7 veces para expiar todos los pecados del pueblo. De esta forma, al propiciatorio cubrir el arca, cubrir la tapa, es como si estaba cubriendo a todo aquel que transgrediese la Torá que estaba dentro del arca. Es decir, todo aquel que había transgredido la Torá, que había pecado, la misericordia del eterno Dios cubría su juicio, cubría la Torá del eterno Dios, llamándose así el asiento de la misericordia. Bien,
Luego nos enseña en Éxodo 25:22, y allí me reuniré contigo, le dice el Eterno, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. En Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado al Eterno, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vemos entonces todo lo que el Eterno Dios detalla, todo lo que el Eterno Dios quiere transmitir a través de esto, y vemos entonces reflejado acá el amor, la misericordia del Eterno Dios para su pueblo. Lo siguiente que nos habla el capítulo 25 era acerca de la mesa de los panes o la mesa del pan de la proposición. De esta mesa se detalla entre los versículos 23 y 30 del capítulo 25 que los materiales del cual se debía realizar era de oro y de madera de acacia de la misma manera, y que las dimensiones que la mesa debía tener era de largo aproximadamente unos 90 centímetros, 45 centímetros de ancho y 67,5 centímetros de altura. Sobre la mesa del pan se encontraban siempre 12 hogazas de pan, y este pan podía ser comido solo por los sacerdotes. Colocamos ahí el verso para que usted pueda también leer. Algo importante también en relación a esto es que la mesa representa la provisión del Eterno para el mundo. Por eso no podía estar vacía en ningún momento, siempre tenía que tener el pan encima. Eso entonces representaba también, la mesa representaba esa provisión del Eterno Dios que siempre iba a estar presente. Por eso esta mesa no debía de estar vacía, siempre tenía que tener estas hogazas de pan, y esa misma promesa el Eterno Dios transmite para nosotros hoy en día, cada vez que nosotros, cada viernes también hacemos Shabbat para el Eterno Dios, guardamos ese día para el Eterno Dios, proclamamos también que no faltará el pan en nuestros hogares, y no nos referimos también solo al pan que nuestro cuerpo físico necesita para alimentarse y para mantenerse, sino también del pan que tiene que ver con la palabra del Eterno Dios, con la Torá del Eterno Dios. Esta mesa entonces siempre tenía que tener, tenía que representar y tenía que tener ese pan para que recordaran que la provisión del Eterno Dios siempre iba a estar presente. Y yo quiero decirte y quiero transmitirte también esa palabra hoy en día. Quizás en estos tiempos vemos que las cosas se complican, vemos que las situaciones cada día son fuertes, son diferentes en distintas partes del mundo, cada una está pasando su proceso, pero la provisión del Eterno Dios siempre estará presente en sus hijos que guardan la Torá, en sus hijos que creen en su palabra, en sus hijos que caminan en la palabra del Eterno Dios. Y por eso les digo, esta promesa está vigente para nosotros hoy en día. La provisión del Eterno Dios, tanto para nuestro cuerpo físico como también en el ámbito espiritual, siempre estará presente. Así es. Estos panes de la proposición dentro de la mesa también representan al Mesías. Yeshua dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, no solo en representación del maná, sino también el pan que se comía, porque él también en medio de la festividad de Pesa, él dijo, comed, esta es mi carne que por vosotros es partido. Esto era comido por los sacerdotes y los panes eran colocados en dos filas de 6 y 6, eran colocadas 12 hogazas de pan que también representaban a las 12 tribus de Israel. Es importante también mencionar que estos panes representaban la palabra del Eterno Dios, la Torá del Eterno Dios. En una oportunidad también Yeshua, en medio de esa tentación en el desierto, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra también es tipo o representada con el pan. Jeremías 15:16 dice, fueron hallados tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Voy a repetir, Jeremías 15:16.
Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra del eterno Dios, su instrucción, su Torah, sus mandamientos, su revelación, es por gozo a nuestra vida. Una vez que recibimos su palabra, esta se transforma al principio puede ser motivo de tristeza o puede ser de corrección, pero se transforma en alegría y gozo para nuestro corazón, que además viene a ser el sustento de nuestra vida, como lo es tipo del pan, del alimento para nuestro cuerpo, para nuestra condición física. La palabra lo hace para no solo la condición física, sino también para nuestra condición espiritual. El eterno Dios no hace separación entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo, aunque habitamos en este mundo mortal, por decirlo de esa forma. El eterno Dios se preocupa integralmente por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Él no solo nos proveerá de su alimento físico para nuestro sustento material, sino también por el sustento de nuestra alma, de nuestro espíritu. Bien, y para luego también acerca de la mesa de los panes, entonces recordamos que la mesa de la presencia o pan de la presencia tenía 2 coronas o 2 cornisas y representaba la provisión para cada tribu. En Juan 6:35 Yeshua dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces Yeshua es nuestra provisión, Yeshua es nuestro pan. Y lo último que se menciona acá en el capítulo 25 es acerca de la menorá o del candelabro de oro. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la instrucción luz, y camino de vida las represiones de la instrucción. Entonces, de la misma manera se detalla entonces cómo debía ser la menorá. También debía estar de oro puro y debía ser labrada a martillo. Se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, y serán de lo mismo. Entonces se especifica entre los versos 31 y 40 del capítulo 25 cómo debía ser la menorá. Entonces esto nos habla también de Yeshua, nos habla también acerca de la luz, del Dabar, de la palabra del eterno Dios, de su conocimiento, de su entendimiento. La menorá, recordemos que 6 brazos representaban al hombre, y esto nos muestra una dependencia total de Yeshua. Solo unidos a él podemos llevar fruto. En Juan 15:4-5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, solo unidos a Yeshua es que podemos llevar fruto, y ese brazo central de la menorá representa a Yeshua. En Isaías 11, verso 1-4 dice: pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Nos está hablando acá de los 7 espíritus del Mesías. Así es, así también nos habla la menorá. Recordemos que tiene 7 brazos, 6 nos representa al hombre, representa a nosotros, y con el 7º representa a Yeshua. El brazo central, de hecho, representa a Yeshua, al cual nosotros estamos unidos, somos uno con él, y la menorá en todo su sentido representa al Mesías. Entonces nosotros, siendo uno con él, también habla de nosotros. Del Mesías recibimos la unción, del Mesías recibimos su luz, del Mesías recibimos su aceite, de Yeshua recibimos todo esto. Pero entonces, al ser nosotros uno con él, también tenemos el trabajo de alumbrar, de ser luz como él es luz. Entonces, resumo, somos la menorá porque somos uno con el Mesías, ya que él es la menorá. Entonces,
nuestro trabajo, de ser luz en medio de las naciones, también nos habla para ser guía, para mostrar el camino, para alumbrar en medio del camino. Tiene ciertos aspectos, especificaciones, la forma de la menorá, todos sus bulbos o todos los retoños, todas sus flores que iban a contener el aceite, el pabilo para alumbrar. Más adelante, al momento de la construcción a detalle, también vamos a recordar nuevamente y a mencionar otros aspectos en relación a los materiales y a todos los utensilios en el tabernáculo. Sin embargo, entonces aquí también hablamos de el aceite que representa al Espíritu del Eterno Dios, la luz que representa al Mesías. Ya dijimos sobre los 6 brazos que representan al hombre y con el séptimo al Mesías, ese brazo central al cual nosotros estamos unidos. Esto también representa las 7 fiestas del Señor, también representan los frutos de la tierra. También habla acerca de los 7 espíritus de Dios, lo vemos acá en Isaías, pero también en Apocalipsis 4 nos habla de los 7 espíritus de Dios. Entonces, estaba puesta dentro del lugar santo para alumbrar a aquel que iba a comer en la mesa de la proposición, a los que iban a comer de los panes. Esto nos habla entonces que para poder alimentarnos primero debe haber luz. Luz que recibimos de Yeshua, de su revelación para poder conducirnos correctamente y alimentarnos a diario a través de él. De esta manera entonces finaliza el capítulo 25 y avanzamos hacia el capítulo 26. En el capítulo 26 entonces se nos comienza hablando acerca del tabernáculo y las indicaciones que el Eterno Dios le da a Moisés acerca de las cubiertas que debía de tener el tabernáculo. En el verso 1 le dice: harás al tabernáculo 10 cortinas de lino torcido y azul, púrpura y carmesí. Las harás con querubines y obra de hábil diseñador. Entonces acá el Eterno Dios en este primer versículo le indica entonces a Moisés de qué materiales, de tela de lino, de qué colores debían de tener estas cubiertas que iban a estar en el tabernáculo. Bien, entonces primero se nos menciona que debía tener 5 cortinas unidas una con la otra y las otras cortinas unidas una con la otra, y las harás lazadas de azul en la orilla, en la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Dice también en el verso 5 que 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. También le indica el Eterno a Moisés en el verso 6 que debía tener, en el verso 7, perdón, cortinas de pelos de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo y 11 cortinas harás. Así es. Es decir, las primeras iban a ser la que iba a estar sobre el tabernáculo. Estas iban a ser de azul, de púrpura, de carmesí, de lino fino. Estas iba a iniciar primero con la de azul y a finalizar con la de azul, ya que eran 10 cortinas. 5 iban a estar cosidas juntas, iniciando con la de azul y terminando con la de azul. Y 5 iban a estar cosidas juntas, igual, iniciando con la de azul y terminando con la de azul. Entre ellas iban a unir estos 50 ganchos o estos broches, a uno los ganchos, a otro los broches, para enlazar las 10 cortinas. Esta era la primera cortina y encima iba a estar la otra cortina de pelo de cabra, y luego iban a tener 2 cubiertas más. Bien, entonces como bien vemos acá en la imagen, estas iban a ser también de la cubierta interior. Bien, acá quisimos colocar las imágenes para que ustedes puedan tener una visibilidad un poco mejor acerca de lo que nos va enseñando y lo que nos va explicando la escritura. Como pueden observar, tenemos acá 5 imágenes, cada una de ellas enumeradas, cómo debía de ser el progreso
entre las cubiertas que iban a ir teniendo el tabernáculo. Pueden ver ahí en la 1, en la 2, cuáles debían de tener, y así sucesivamente cómo iban a ir colocando las cubiertas de acuerdo a lo que el Eterno les iba instruyendo. En la siguiente imagen lo colocamos de una perspectiva un poco diferente también, porque esto, como bien dije, nos ayuda a tener un poco más entendible y un poco más visible, ya que se nos mencionan acerca de diferentes cubiertas, de diferentes tipos de telas, diferentes confecciones, cómo debían hacer, debían unir estas 5, luego estas otras 5, entonces quizás es un poco difícil entender si no lo vemos acá en un diseño. Entonces, como pueden observar acá en esta imagen, se ve la estructura del tabernáculo, se ven las cubiertas y cómo estaría más o menos en la parte interior ubicado cada uno de los elementos de lo que hemos venido hablando acerca de la menorá, acerca de la mesa de los panes y cosas que vamos a ir detallando más adelante. Así es, entonces son cuatro tipos de telas que el Eterno Dios dice para cubrir el tabernáculo. La primera iba a ser de lino de estos colores que mencionamos, en 10 cortinas unidas a través de los broches. Luego iba a estar sobre ella la cortina de pelo de cabra, luego iba a estar la cubierta de pelo de carnero teñidas de rojo, y luego una cubierta de pieles de tejones que ha sido traducida como tejón, unos traducen como piel de foca, otros como otro tipo de animal, pero todas tienen un significado. Entonces vemos cómo el lino representa a Yeshua, vemos cómo nos habla de la presencia del Eterno dentro del tabernáculo, luego la cubierta de pieles de cabra, luego la cortina, perdón, y luego la cubierta teñida de rojo que habla de la cobertura de la sangre del Mesías que nosotros tenemos como tabernáculo del Eterno Dios, y por encima, en la parte más exterior, la cubierta de pieles de tejones que habla también de nuestra humanidad, de nuestra condición humana. Bien, entonces cada una de estas cubiertas, cada una de las telas, todo lo que tiene que ver con esta estructura del tabernáculo nos habla entonces de Yeshua, nos habla acerca de nosotros. Nada de esto fue por casualidad, nada de estas instrucciones que el Eterno Dios le dio a Moisés fue por casualidad. Cada cosa, cada detalle tenía su simbolismo, cada detalle tenía su significado. Bien, acá entonces vemos los versículos que nos hablan y nos detallan acerca entonces de lo que debían realizar, de lo que debían hacer, lo que les hemos venido comentando acerca de las cortinas, acerca de las cubiertas, que también debían de tener 50 corchetes que fueran de oros, y estos debían unirlos también a las cortinas. También nos habla entonces acerca de la longitud que debía de tener cada una de ellas y cómo debían unificarlas. Luego nos habla acerca de los tablones del tabernáculo. Y se menciona también que debían de ser de madera de acacia. Entonces ya hemos visto que este elemento era utilizado en la mayoría de las cosas que el Eterno Dios le encomendó a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo. Vimos también entonces que esta madera de acacia era de un árbol y era muy apreciada, era muy ligera, pero también dureza, resistencia, representaba durabilidad y era virtualmente incorruptible. Entonces todos los elementos tenían una representación, tenían un valor, por eso el Eterno Dios necesitaba de lo mejor que pudieran tener, que ellos entregaran para la construcción del tabernáculo. Y en esta siguiente imagen quisimos colocarles también la ubicación de los elementos en el tabernáculo para poder verlo entonces desde una perspectiva mejor. Algunos los estamos mencionando en esta enseñanza, otros pues los vamos a estar mencionando más adelante. Pero como pueden observar acá,
y este material también se los haremos llegar a su correo electrónico para que usted tenga la posibilidad de estudiar un poco más a detalle y ver entonces acá cómo iba a ser la distribución y la ubicación de cada uno de los elementos que el Eterno Dios les iba indicando en cuanto al tabernáculo. Luego se nos habla entre los últimos versos del capítulo 26 acerca del velo y la cortina. Y se dice, nos enseña el verso 31, harás también un velo de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido, y se hará de obra primorosa con querubines. Y pondrás el velo bajo los corchetes, y allí, detrás del velo, meterás el arca del testimonio. Y el velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y fuera del velo pondrás la mesa, la menorá frente a la mesa, al costado sur del tabernáculo, y la mesa de las suturas al lado norte. Y para la entrada de la tienda harás una cortina de azul, de púrpura, de carmesí, de lino torcido, de obra de recamador. Entonces la imagen que vimos anteriormente nos ayudan a entender un poco más cuáles iban a ser las ubicaciones de estos elementos que el Eterno Dios nos estaba indicando. Entonces hay que entender que de acuerdo a lo que el Eterno indica acá de cómo iban a estar ubicadas, podemos ver cómo la puerta del tabernáculo quedaba al lado del oriente o al oriente. Específicamente él le dio las instrucciones sobre dónde iban a ubicarlas, y más adelante vamos a ver cómo también específicamente da las instrucciones de cómo ubicar o en qué dirección ubicar también las tribus, o iban a acampar, perdón, las tribus, unas al norte, otras al sur, otras al occidente y otras al oriente. Específicamente también el Eterno coloca a Moisés, la tienda de Moisés, dentro del orden del campamento, la tienda de Moisés frente a la entrada del tabernáculo. Entonces a Moisés y Aarón también nos habla de esa función sacerdotal, como que tenemos nosotros a estar a las puertas del tabernáculo. Nosotros tenemos esa función de entrar como sacerdotes directamente en el tabernáculo, en la presencia del Eterno Dios, gracias al sacrificio de Yeshua, el Señor, el Mesías, que ahora es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que nosotros, al ser uno con él, también tenemos esa libre entrada por su gracia, por su sacrificio, solo por él, que podemos estar libremente ante la presencia del Eterno Dios. A unos en una mayor dimensión, a otros con una revelación distinta, con una manifestación distinta de acuerdo a cómo el Eterno lo desee, y también nuestro sometimiento esté alineado a Él. Pero todos tenemos la libre entrada a su presencia. Así es. De esta manera, entonces, finaliza el capítulo 26 de esta enseñanza y avanzamos al capítulo 27 para finalizar con lo que nos enseña la Escritura acerca del altar de bronce y del atrio del tabernáculo. Entonces, en el capítulo 27, entre el verso 1 y 8, nos habla acerca del altar de bronce. De la misma manera le dice el Eterno a Moisés que debían de hacer este altar de madera de acacia y de bronce. En este caso pues no se menciona que debía de ser de oro, sino de bronce con madera de acacia, y el Eterno les da las longitudes, las dimensiones que debía de tener el altar. Debía de ser de largo, tener unos 225 centímetros, de ancho también 225 centímetros y el alto de 135 centímetros. Y dice la Escritura que debía colocarlo abajo dentro del cerco del altar y llegará hasta la mitad del altar. Luego harás varas para el altar, varas de madera de acacia, y las recubrirás de bronce, y sus varas se meterán por las argollas, y cuando sea transportado las varas estarán en ambos lados del altar. Las harás de tablas
hueco conforme se le mostró en el monte, así lo harán, les repite nuevamente el eterno Dios. Bien, este altar en relación a su material bronce también representa no solo representa el sufrimiento, pero también juicio. En este lugar se iban a hacer todos los sacrificios, por lo cual era un lugar clave, un lugar de muerte. Representa juicio, como menciono, pero también sus cuernos representaban misericordia. Todo aquel que se asiera a los cuernos del altar, si era hallado en alguna falta y se hiciera los cuernos del altar, alcanzaba misericordia. Un caso de esto fue el rey David, cuando el profeta Natán a través de la palabra del Eterno le muestra la equivocación, el error que había cometido. Él corre a asirse de los cuernos del altar. Un hijo de él intentó hacerlo también, correr hacia los cuernos, no llegó, por lo cual también él fue, en este caso él fue muerto, perdón. Pero esto también nos habla de Yeshua del Cordero, de los cuernos del Cordero de Yeshua, que representan también la misericordia con la que Él se entregó por nosotros. Entonces este lugar era el primero que se encontraba todo aquel que entrara por la puerta del atrio. Enseguida encontraba de primero el altar para ofrecer allí sus sacrificios. Entonces toda la figura del tabernáculo representa un camino, representa un proceso, un transitar de nosotros con el eterno Dios. Debemos entrar por las puertas, ofrecernos, morir en el altar como un sacrificio, luego lavarnos, estar limpios para acceder al lugar santo, entrar por las puertas del lugar santo, poder ser luz en medio de las tinieblas y así alimentarnos del pan, del alimento del eterno Dios. Ofrecer incienso, ofrecer sacrificios de adoración, de oración, permanecer en intercesión, en oración, que representa también el altar del incienso, y así entrar al lugar santísimo. Poder acceder al lugar santísimo, recibir de lo profundo, de lo escondido del eterno Dios, que también representa su Torah, la Torah que está, las tablas guardadas en el arca del pacto, la vara de Aarón, que también representa resurrección, que reverdeció, y también el maná, esa vida que también emana del lugar santísimo del eterno Dios. Es todo un camino, un proceso de lo que representa el tabernáculo del eterno Dios, pero que también somos nosotros hoy día. En este punto entonces el Eterno hace énfasis en el sacrificio, en el altar, ya que era el lugar más concurrido, más transcurrido por el pueblo, era hasta donde podía llegar al pueblo para ofrecer los sacrificios. De ahí para adentro solo entraban los sacerdotes, pero en este punto había juicio para perdón de sus pecados. Y para ir finalizando entonces con el capítulo 27, luego se nos habla acerca del atrio y de la misma manera entonces se nos especifica cómo debía de ser este. Dice la escritura entonces que de la misma manera el atrio debía de estar al lado meridional, al sur, y debía de tener también cortinas de lino torcido, y estas debían de tener unos 100 codos de longitud para cada lado. De esta misma manera, esas cortinas debían de tener sus basas y estas debían de ser de bronce. Debían de tener los capiteles, las columnas y sus molduras de plata. Se menciona acá, en este caso, la plata para la construcción del atrio. Y este debía estar al lado norte y habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas. Luego el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y para la puerta del atrio había una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcino de obra de recamador, sus columnas de 4 con sus 4 basas, y todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata con sus capiteles de plata y sus basas de bronce, como se puede observar acá en
la imagen que estamos colocando en la diapositiva. Como pueden ver, donde dice postes del tabernáculo, se ve allí cuál era el espalme de plata y cuál era la base de bronce, para entonces tener una mejor visibilidad acerca de lo que nos enseña la escritura, de cómo debía ser la construcción de esto. Y por último dice el verso 19, que todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas, todas las estacas del atrio serán de bronce. Bien, aquí algo más que nos habla el atrio, iba a estar compuesto de 20 columnas del lado norte, el lado sur, 10 columnas del lado occidental y el lado oriental. Esto iba a estar con cortinas de lino fino, que el lino nos habla de justicia, nos habla de Yeshua, es decir, la separación que hay entre el lado exterior y el lado interior del tabernáculo nos habla de la justicia de Yeshua. También los capiteles de plata, la plata habla de redención. La porción pasada estudiamos cómo la persona que era hallado con un animal que era corneador, y este había corneado a alguien, debía compensarlo con piezas de plata, con ciclos de plata. La plata habla de redención, la redención que nos da el Mesías. Sus estacas que iban a estar enterradas a media altura, no iban a estar completamente enterradas en la tierra, sosteniendo la cuerda para equilibrar la columna. También habla del Mesías como él fue llevado a la tierra, fue enterrado, pero no permaneció, sino que estuvo 3 días en el seno de la tierra y luego ascendió. Esa estaca también nos habla de Yeshua, como también las basas de bronce que podemos ver allá. El bronce representa el juicio, como a través de Yeshua se hizo juicio sobre las tinieblas, y nosotros estamos hoy como representantes, como oficiales que anuncian y llevan el juicio del eterno Dios sobre las tinieblas, y que está siendo retrocedidas las tinieblas a través de nosotros, o eso es lo que el Eterno estableció para nosotros. Bien, todo este lugar, el atrio, debía tener 60 columnas en total. Como mencionaba, eran 20 de los lados norte y sur, 10 occidente y 10 al oriente. Al oriente entonces iba a estar la puerta del atrio con sus cortinas. Entre las 4 columnas centrales del lado del oriente iban a estar las cortinas de azul, de lino fino, torcido, de púrpura y carmesí, de acuerdo a lo que se había también hecho para la tienda, el tabernáculo de reunión. Bien, en este punto hablamos sobre todo lo que es el atrio, sus representaciones. No estamos diciendo que esto sea lo único. Escríbanos en los comentarios adicionales, interpretaciones, lo que usted ha también podido conocer, recibir del eterno Dios en relación a todos estos materiales y su significado, para que también podamos nosotros ampliar en este conocimiento. Y de igual forma les recordamos que a todos aquellos que nos ven, escríbanos a los comentarios su correo electrónico, y con todo amor y todo corazón le vamos a estar haciendo llegar estas diapositivas para que usted pueda expandirlo y también estudiar para reproducirlo en su congregación, o también le sirva de conocimiento, de formación para sus enseñanzas. Bien, de esta manera entonces finaliza la porción número 19 titulada Teruma, y la siguiente semana entonces vamos a continuar viendo cómo el eterno Dios le sigue diciendo a Moisés acerca del tabernáculo, de la construcción, acerca del aceite para el alumbrado, y muy importante también. Una vez el tabernáculo, pues se requiere de las personas que iban a estar allí. Estamos hablando de los sacerdotes. La próxima semana vamos a estar estudiando acerca de las vestiduras sacerdotales, de la consagración de Aarón y sus hijos para oficiar entonces en el tabernáculo del Eterno. Bien,
Entonces, el tabernáculo y su dinámica nos hablan acerca de Yeshua, del Mesías. Por último, queremos dejarle también acá esta imagen, y al momento en que le pasemos el material, pues usted tendrá la oportunidad de ver y detallar un poco mejor, quizás por las letras un poco pequeñas. No pueden observar ahorita bien, pero queremos dejarle también esta imagen porque acá nos detalla también acerca de, nos da este recuento acerca del tabernáculo y nos va indicando punto por punto donde nos habla del Eterno, donde nos menciona el Eterno, por ejemplo, acerca del arca, donde nos habla la Escritura acerca de esto, cuando el Eterno Dios nos habla acerca de las cortinas, las columnas del lugar santo, del lugar santísimo, de la fuente de bronce, de la menorá, y nos especifica en qué parte de la escritura entonces nosotros podemos encontrar esto, y nos dice, nos enumera para que podamos ver en el punto número 1 donde nos está ubicando la imagen acerca de esto. Creo que es muy importante también, ya que al momento de leer, al momento de nosotros estudiar esta enseñanza, tenemos que buscar todas las herramientas posibles para poder entender lo que el Eterno Dios le estaba transmitiendo a Moisés, le estaba transmitiendo a su pueblo. Dicho entonces esto, finalizamos esta enseñanza, esta parashá, dándole como siempre las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Queremos aprovechar también este tiempo para poder saludar a las personas que se estuvieron conectando con nosotros el día de hoy. Un gran abrazo para Estefanía Shurio y para toda tu familia. Estefanía, te apreciamos mucho. También queremos extender nuestro abrazo hacia la pastora Kira Méndez y toda su familia que se encuentran en Chile. También queremos saludar a Sabri Bogao, un saludo para ti, a Débora González, también un gran saludo para ti, Néstor Maldonado, también a Antoniel Quesada, un gran abrazo para ti, Antoniel, a Luis Gonzaga Rivera, a la familia Soler, también una familia ministerial, un gran abrazo para ustedes. Queremos saludar también a Ariel Robles, a Eliseo Dávila, un gran saludo y Shabbat Shalom para ustedes también, a Cintia Cure Figueroa, a Yanilis Prado, para ti, toda tu familia también, un gran abrazo, Yanilis. A Gisela Operti también queremos saludarte. Gisela, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Débora González, Shabbat Shalom desde Comodoro Rivadavia, Argentina. Gracias por habernos acompañado, Débora. Un gran saludo. Shabbat Shalom para ti también y toda tu familia desde Comodoro, Argentina. También nos estuvo acompañando en nuestra transmisión Simone Rocha, Shabbat Shalom para la profeta Simone desde Brasil. De esta manera entonces les damos las gracias, les vamos a estar haciendo llegar a su correo las diapositivas para que ustedes tengan la oportunidad de estudiar en casa, de compartir con otros, y recordarles también que este video lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, también titulado Ministerio Altares de Adoración. Así que si usted no tuvo la oportunidad de ver la enseñanza completa, pues puede seguirnos, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y allí puede ver esta enseñanza completa y muchas enseñanzas más que tenemos allí para ustedes. Que tengan un hermoso día, Shabbat Shalom, y nos vemos el próximo sábado 9 de la mañana, hora de Ecuador. Shabbat Shalom para todos.